Las voces de la historia tienen ecos, ecos que trascienden el tiempo y el espacio, ecos que se cuelan por los resquicios de la memoria y que traen al presente relatos que parecen marcar la vida con tinta indeleble. Para rendirle honor a esos ecos, pero también para rendirle honor a esos relatos, hoy este espacio lo convertiremos en un espacio para hacer del verbo vida. Ese verbo actuará como puente entre la Venezuela que nos acoge y la España que en algún momento fue. Testigo de aquella España fue, por cierto, el señor Juan Cruz, un periodista y literato que nació en el puerto de la Cruz en Tenerife en 1948. A través de su voz, o más bien de su escritura, Juan Cruz ha relatado, y lo cito, a esa España que estuvo marcada por el fuego de la guerra. También mediante la escritura, Juan Cruz se ha aproximado a la realidad de una Venezuela que, según confiesa, lleva enclavada en el corazón. Su pluma, presta siempre a romper el silencio, puede combinar por igual la frialdad del rigor periodístico con la calidez de la narración personal. Eso, su pluma, cuenta con la fabulosa capacidad de graficar realidades que nos exigen escuchar, comprender y acompañar. Detrás de cada nota periodística de Juan Cruz no solo hay palabras, detrás de cada una de sus notas están los rostros invisibles que denotan el pulso de un tiempo, de una época, incluso de una generación. Por todo esto, les invito a abrir esta conversación, una conversación que no solo homenajeará a Juan Cruz, sino que nos invitará a entrar en contacto con esa fibra íntima que hace del periodismo un acto de memoria y verdad. Señor Cruz, muy buenas tardes, buenas noches en su caso. Gracias por concedernos esta entrevista dentro del marco de la 10ª edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Por aquí todos bien, gracias a Dios. ¿Qué tal ustedes por allá? Muy bien. Ahora mejor porque estoy con ustedes. Nos alegra muchísimo, señor Cruz, recibirle este día, recibirle esta tarde, recibirle esta noche. Quisiera comenzar este espacio pidiéndole que nos explique cómo nace esta frase que usted acuñó hace algunos años en un artículo del diario El País. ¿Cómo es que nace y qué significa la frase, o más bien el saludo, por aquí todos bien, gracias a Dios? ¿Qué significa ese saludo? Pues nace del deseo de bienestar, pero también de la evidencia del malestar. Cuando yo era un muchacho, tendría 11 años, venían a mi casa las mujeres que tenían a sus maridos o a sus compañeros en Venezuela. Ellas llegaban a mi casa, yo era el único chico del barrio que sabía más o menos leer y escribir, porque éramos gente muy poco letrada, ¿no? Entonces ellas eran analfabetas y me pedían a mí que yo les escribiera las cartas a sus maridos. Usted siendo un chico, un niño incluso, sí. Sabía leer muy bien, escribir muy bien, y por eso aprovechaba esa habilidad para ayudar a estas mujeres analfabetas. Ahora, estas mujeres, cuando comenzaban sus cartas, las comenzaban de una manera bastante peculiar, bastante particular, utilizando precisamente ese por aquí todos bien, gracias a Dios. Ahora, ¿qué venía después de ese por aquí todos bien? Después de esa ejaculatoria, por decirlo así, venían todas las
los desastres de la vida de entonces, ¿no? Que era una vida muy difícil, era la vida de gente pobre, de gente muy pobre que habían ido a Venezuela, precisamente los hombres, los maridos, habían ido para resolver el hambre que habían dejado atrás, y fueron muy generosos. Muchas de estas personas fueron muy generosas. Y yo escribía las cartas y yo ponía lo que ellas me decían. Por aquí todos bien, gracias a Dios. Al cabo del tiempo, siempre he contado esa historia porque me afectaba a mí también, ¿no? Había Claro. muchos parientes míos en Venezuela. Algunos de esos parientes trabajaban en la leche Carabobo, en la leche Carabobo, y también tenía un pariente que era el segundo del dueño de la Colegial Bolivariana. Entonces esa gente me mandaba libros o me mandaba cuentos. Yo tenía una relación muy frecuente con Venezuela y con esos parientes a los que yo, entre otros, les escribía cartas para que supieran cómo estaban a quienes dejaron atrás. Señor Cruz, en el año 2017, cuando el diario El País de España publica su artículo "Por aquí todos bien, gracias a Dios", usted dijo, y me voy a permitir citar sus palabras, que cada una de esas palabras que le eran dictadas por estas mujeres analfabetas explicaban la tragedia de vivir. En función de tal afirmación, quisiera preguntarle, ¿cuál es la receta de Juan Cruz para narrar las tragedias políticas, económicas, sociales de nuestro tiempo sin perder de vista la ecuanimidad ni el rigor periodístico? Que el periodismo requiere rigor y requiere datos y requiere también el trabajo de preguntar. Preguntar es un trabajo muy importante para nosotros. Nosotros no podemos decir cualquier cosa. Nosotros no podemos decir rumores. Nosotros no podemos decir mentiras. Lo que se nos dice a los niños cuando son muy pequeñitos, niño no se miente, eso sirve toda la vida para quien ejerce el periodismo y para quien ejerce cualquier oficio. Mentir es un factor que puede acabar con la importancia que tiene con la escritura, que tiene incluso la ficción. Depende de qué ficción escribas, tiene que ser verdad o puede ser legítimamente mentira, como decía Mario Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. Entonces, yo me crié queriendo ser periodista. A los 13 años, casi al tiempo que yo escribía esas cartas de las mujeres a los hombres que vivían en Venezuela, yo sabía ya un poco de periodismo. Y a los 13 años publiqué mi primera crónica periodística, que fue la crónica de un partido de fútbol que ocurría en mi pueblo, en el puerto de la Cruz, que mucha gente se pregunta en Venezuela si se llama Puerto La Cruz. No, se llama Puerto de la Cruz, en Tenerife. Señor Cruz, si usted comenzó a los 13 años, hoy en día usted tiene aproximadamente 60 años o más haciendo periodismo. Con ese tiempo usted tiene el peso específico necesario para responder la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades han de tener los periodistas de hoy al momento de narrar la desesperación de nuestras sociedades? Le pido por favor
que mantenga esa pregunta allí en la recámara porque nos corresponde ir a una pausa y al regreso la respuesta. Esto es Por Aquí Todos Bien, entrevista a Juan Cruz. Ya venimos.